Tengan muy buenos días, querido pueblo de Dios, querida comunidad parroquial Cristo Salvador. Estamos ya en el día martes 15 de diciembre. Estamos en la tercera semana de Adviento, ya próximo a celebrar la feria privilegiada del Adviento hacia la Navidad. Las lecturas que hoy corresponden a este día martes 15 de diciembre está escrita por el libro del profeta Sofonías, capítulo 3, del 1 al 13, y el Salmo responsorial, Salmo 33, y el Santo Evangelio, el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, verso 28 al 32. Vamos a prepararnos para tener este momento espiritual, un momento de meditación, de reflexión y de contemplación a la palabra bendita del Señor, según la lección divina. El canto de entrada, ven, ven Señor, página 10. Ven, ven Señor, no tardes, ven, ven que te esperamos. Ven, ven Señor, no tardes, ven pronto Señor. El mundo muere de frío, el alma perdió el calor. Los hombres no son hermanos, el mundo no tiene amor. Ven, ven Señor, no tardes, ven, ven que te esperamos. Ven, ven Señor, no tardes, ven pronto Señor. Envuelto en sombría noche, el mundo sin paz no ve. Buscando va una esperanza, buscando Señor tu fe. Ven, ven Señor, no tardes, ven, ven que te esperamos. Ven, ven Señor, no tardes, ven pronto Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 21, verso 28 al 32. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver el primero y le ordenó: hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: ya voy, Señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: no quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia, y no le creyeron. En cambio los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera, después de haber visto, se han arrepentido y han creído en Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos
en esta mañana, pues reflexionando pues la palabra de Dios, y esa palabra pues nos invita a nosotros también a tener muy en cuenta lo que en ella encontramos. O sea, encontramos pues muchas palabras de esperanza, también de misericordia, ¿no? Y al escuchar pues hoy la lectura pues que corresponden hoy en este día martes 15 de diciembre. ¿Qué dice el texto? ¿Y qué me dice el texto de hoy para meditar? Por eso la palabra de Dios, y escucha el mensaje que el Señor te transmite. El Señor nos ha transmitido estas palabras. Dios, creador y restaurador del hombre, que has querido que tu Hijo, palabra eterna, se encarnase en el seno de María, siempre virgen. Escucha nuestra súplica y que Cristo, tu unigénito, hecho hombre por nosotros, se digne hacernos partícipe de su condición divina. Al escuchar hoy las lecturas que corresponden a este día, según la lectura, ¿no?, del libro del profeta Sofonía. Es un profeta pues que está dentro de el tiempo del Adviento. Queridos hermanos, para iluminar, para ubicar pues el sentido y el texto del profeta Sofonía, un siglo después de la profecía de Isaías y un poco antes de la profecía de Jeremías, alza su voz el profeta Sofonía. ¿Y qué dice el profeta Sofonía? Recriminando al pueblo de Judá, o sea, el reino del sur, y advirtiéndole que le pasará lo mismo que antes a Samaria, el reino del norte, el castigo del destierro. El pueblo de Israel, ante esto, se cree una ciudad rica, poderosa, autosuficiente, y no acepta la voz de Dios. Muchas veces en nuestra actualidad, en el ver la realidad, ver lo que estamos viviendo en el mundo, en la humanidad, aquí en nuestra sociedad, en el país, pero también aunque oficialmente es el pueblo de Dios, de hecho se rebela contra Él, se fía solo de sí misma, se ha vuelto indiferente, ya no cuentan con Dios en sus planes. El profeta Sofonía invita a convertirse, hace un llamado a la conversión, a cambiar el estilo de su vida, a volver a escuchar y alabar a Dios con sus labios puros, sin engaño, sin prometer una cosa y hacer otra, como va siendo su costumbre. Anuncia también que serán los pobres los que acogen esta invitación y que Dios tiene planes de construir un nuevo pueblo de Dios a partir del resto de Israel. ¿Quiénes son el resto de Israel? El pueblo pobre y humilde, sin maldad ni embustes, que no pondrá su confianza en sus propias fuerzas, sino
que tendrá la valentía de ponerla en Dios. Se repite la constante de la historia humana, que cantará María en su Magnífica. Dios ensalza a los pobres y humildes y derriba de sus seguridades a los que se creen ricos y poderosos. Queridos hermanos, también ya en el Evangelio de Mateo, o sea, nos invita también, es un texto muy importante, cuando Mateo dice, vino Juan y los pecadores sí le creyeron. Hoy, en torno a la figura de Juan el Bautista, en este tiempo del Adviento, Juan es el precursor del Señor, o sea, precursor y más tarde del mismo Mesías, Cristo Jesús. También hay alternativa de humildad y orgullo de verdad y mentira. Jesús, con su estilo directo y comprometedor, interpela a sus oyentes, o sea, a los sumos sacerdotes, a los ancianos de la ley, al pueblo también, para que sean ellos los que decidan quién de los dos hijos hizo lo que tenía que hacer. El que dijo sí, pero no fue. O el que dijo no, pero luego, de hecho, sí fue a trabajar. Al Bautista le hicieron caso los pobres y humildes, la gente sencilla, los pecadores, los que parecían que decían que no. Los otros, los doctos y los poderosos, los piadosos, parecían que decían que sí, pero no fue sincera su afirmativa. Muchas veces, hermano, en el Evangelio encontramos siempre la figura de Jesús. Jesús que critica a los oficiales, o sea, oficialmente buenos, y alaba a los que tienen peor fama, pero en el fondo son buenas personas, cumplen la voluntad de Dios. El fariseo de la parábola no bajó santificado y el publicano sí. Los viñadores primero no merecían tener arrendada la viña y le fue dada a otros que no eran del pueblo. Los leprosos, los judíos, no volvieron a dar la gracia por la curación, mientras que sí lo hizo el tenido por pecador, el samaritano. Aquí Jesús llega a afirmar cosas que no gustaría nada a los sumos sacerdotes y fariseos, y los publicanos, prostitutas, le llevan la delantera en el camino del reino de Dios. Porque si creyeron al Bautista, Jesús no nos está invitando a ser pecadores, o decir que no, sí, a decir sí, pero diciendo luego consecuente con ese sí. Y esto también, hermanos, en tiempo de Jesús, lo hace mejor el pueblo pobre, sencillo y humilde, que se está reuniendo en torno a Jesús, siguiendo su invitación. Vengan a mí, que soy sencillo y humilde de corazón. Ahora puede pasar lo mismo, y es bueno que recojamos esta llamada a la autocrítica sincera. Nosotros, hermanos, ante la oferta de la salvación por parte de Dios en este tiempo del Adviento, donde quedamos retratados, somos de la autosuficiente, que ponen su confianza en sí mismo, de los buenos que no necesitan la salvación. Preguntémonos, ¿o pertenecemos al pueblo pobre y humilde, o al resto de Israel, según de Sofonía, el que acogió el mensaje del Bautista?
Tal vez estamos íntimamente orgullosos de que decimos que sí, porque somos cristianos de siempre. Practicamos, rezamos, cantamos, llevamos medallas, cosas, todas muy buenas. Pero debemos preguntarnos si llevamos a la práctica lo que rezamos, oramos y creemos. No solo si prometemos, si no cumplimos, no solo si cuidamos la fachada, sino la realidad interior y la obra correspondiente a nuestras palabras. También entre nosotros puede pasar que lo bueno, los sacerdotes, los religiosos, los de misa diaria, seamos pocos comprometidos a la hora de la verdad y que otros, no tan buenos, tengan mejor corazón para ayudar a los demás y estén más disponibles a la hora del trabajo. Que sean menos sofisticados, complicados que nosotros y que estén de hecho más abiertos a la salvación que Dios le ofrece en este Adviento, a pesar de que tal vez no tienen tanta ayuda de la gracia como nosotros. Hermanos, esto es incómodo de oír, como lo fueron seguramente las palabras de Jesús para sus contemporáneos, pero nos hace bien plantearnos a nosotros mismos estas preguntas, contestarlas con la sinceridad. Por eso, al escuchar hoy pues este evangelio, o sea que hemos escuchado de Mateo, ¿verdad?, que se nos habla, ¿verdad?, o sea pues que Jesús en los textos escritos por él, o sea Mateo, cuando él dice, cuando Jesús se dirige a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo y les interroga, ¿qué les parece?, le dice Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Un hombre tenía 2 hijos y se acercó al primero y le dijo, anda, hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Este respondió, no quiero, pero después se arrepintió y fue. Luego se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Respondió, voy, Señor, pero no fue. En el versículo 31 hay una interrogancia. ¿Cuál de los 2 cumplió la voluntad de su padre? Les contestaron, el primero. Entonces Jesús les dijo, les aseguro que los publicanos, las prostitutas, entrarán antes que ustedes en el reino de Dios. Es un llamado que nos hace el Señor. Queridos hermanos, los jefes del pueblo, refiriéndose a los sumos sacerdotes, a los ancianos de la ley, el fariseo, en el contexto preceden aparecían como interlocutores malévolos de Jesús. No tienen intención de escucharle. Jesús pone al desnudo su incoherencia y los provoca con la perspectiva de una ventaja religiosa de los publicanos y prostitutas con respecto a ellos. Y lo hace con la parábola de los 2 hijos distintos, que se aclara teniendo como trasfondo, aceptado tanto por el Bautista como por Jesús de Nazaret. La tradición verotestamentaria sobre la necesidad de la justicia, esto es como de una fe que busca llevar a la práctica fielmente la voluntad de Dios en el día a día. Hermanos, la parábola, recuerden, son partes que Jesús
en sus dichos, en su ver, en su alrededor, con la gente que anda. No exalta a los pecadores y desprecia a los devotos, como puede parecer basándose en ciertas lecturas sesgadas, sino que anuncia la extraordinariamente cercanía de Dios al pecador, al que ofrece siempre un cambio de vida. Muy importante en este tiempo ese cambio de vida, de la mente, del corazón, del alma. También aparece la denuncia de la frecuente incoherencia de tantos creyentes, ejemplarísimo. En el primer hijo, cumplidor solo de boca, la confrontación llamativa entre publicanos y prostitutas, los hombres de religión. No es tanto una condena de estos últimos por parte de Jesús. Cuántas últimas llamadas apremiantes nos dice Jesús, nos llama a la conversión. La parábola de los dos hijos, hermanos, es una severa admonición. Para mí, si como el primer hijo responde afirmativamente, pero luego no voy a trabajar a la viña, debo hoy poner sobre el tapete mis incoherencias y la obediencia meramente formal, cuando antepongo a la exigencia del Evangelio mi pequeño yo, el egoísmo. El riesgo no es solo el no cumplimiento, sino también el reducir mi justicia social, moral, religiosa, a una imagen de fachada, mientras mi corazón olvida la amorosa inquietud de la búsqueda sincera de la voluntad de Dios. Por eso resulta, hermanos, por tanto importante la contemplación del paradoxismo, estilo de nuestro Dios que llama a la conversión, incluso a los más lejanos. Derrama sus bendiciones a los pobres, a los que solo confían en Él, sin poder presumir de su misma ni de sus méritos. Por eso la parábola evangélica de los dos hijos diversos me interpelan sobre la suma importante de la humildad como cualidad necesaria de la fe que da acceso al reino de Dios. Y por otra parte es dura palabra evangélica, me llena también el corazón de gratitud, recordándome que Dios ama a los que no se apoyan en sus propios méritos, sino que confiando solo en su misericordia, su fidelidad, están dispuestos a cambiar realmente su vida. Hermanos, hoy pues el Señor pues nos invita a eso, nos dirige, nos habla, y por eso el Señor pues en esta lectura pues nos invita pues a todos nosotros, o sea, y por eso podríamos decir, yo dejaré en medio de ti un pueblo pobre y humilde, nos dice el profeta Sofonías. Hermanos, el pueblo mesiánico, aunque no incluya a todos los hombres actualmente, y con frecuencia parezca una grey pequeña, es sin embargo para todo el género humano un germen segurísimo de unidad, de esperanza y de salvación. Por eso Cristo lo instituyó para hacer comunión de vida, de caridad, de verdad y de verdad. Se sirve también de Él como un instrumento de redención universal. Lo envía a todo el universo como luz del mundo y sal de la tierra. Así como el pueblo de Israel, según la carne, peregrinando por el desierto. Se le designa ya como iglesia, así el nuevo pueblo de Israel, que caminando en el tiempo presente,
busca la ciudad futura y perenne. Hebreo 13, verso 14. También es designado como iglesia de Cristo, porque fue el quien la adquirió con su sangre. La llenó de su espíritu y la dotó de los medios apropiados de unión visible y social. Por eso Dios formó una congregación de quienes creyendo ven en Jesús el actor de la salvación, el principio de la unidad de la paz, y la constituyó la iglesia a fin de que fuera para todos y cada uno el sacramento visible de esta unidad, debiendo difundir en todo el mundo, entra por consiguiente en la historia de la humanidad. Si bien trasciende los tiempos, la frontera de los pueblos, caminando pues la iglesia en medio de tantas tentaciones, tribulaciones, se ven confortada con el poder de la gracia de Dios, que le ha sido prometida para que no desfallezca la fidelidad perfecta por la debilidad de la carne. Antes, al contrario, perseveré como esposa digna de su Señor y bajo la acción del Espíritu Santo. Hermano, pues no cese de renovarse hasta que por la cruz lleguemos a aquella luz que no conoce ocaso. Lumen Gentium 9. Queridos hermanos, pues el Señor nos invita pues a esto, y es una invitación pues para el pueblo de Dios. Debemos reflexionar y preguntarnos, después de escuchar la palabra de Dios en la liturgia de cada día o en la celebración dominical, interroguémonos, ¿qué actitud asumimos? ¿La de los que dicen voy, pero no van? ¿O la de los que dicen no voy, pero finalmente cumplen el mandato de Dios? Oremos. Señor, me ha pedido que vaya a trabajar a tu viña, a la viña de tu reino, de justicia y santidad. Dame ahora, Señor, tu gracia para ser coherente con mi respuesta. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. El canto final es Llegará la libertad, página 69. Deseo a todos un buen martes, un buen día, a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, jóvenes, comunidades que nos escuchan, y esperamos pues que esta palabra nos ayude a ser pues verdaderamente esos, ¿verdad?, coherentes, ¿verdad?, y verdaderos creyentes y discípulos del Señor Jesús. Buen día a todos. Les desea su párroco, Padre Joaquín Álvarez, párroco de la parroquia Cristo Salvador. Buen día a todos. Caminamos hacia el sol, esperando la verdad, la mentira, la opresión. Cuando vengas cesará, llegará con la luz, la esperada libertad. Llegará con la luz, la esperada libertad. Construiremos hoy la paz en la lucha y el dolor. Nuestro mundo surge ya en la espera del Señor.
llegará con la luz, la esperada libertad. Llegará con la luz, la esperada